Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Malas, ya que hoy no puedo empezar el vídeo diciendo lo que digo siempre, buenas. Particularmente porque las noticias no lo son. Las noticias no son especialmente esperanzadoras sobre el precio de las videoconsolas y concretamente vamos a hablar de esta, de la PlayStation 5. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Subida de precio al canto. Una subida bastante curiosa que vamos a comentar a continuación, de una información que viene de vendedores franceses, ¿vale? Y estos pues suelen filtrarlo absolutamente todo. No sé qué es lo que tienen allí montado, pero se les cuela todo lo que sucede con bastante antelación. Y bien, ¿qué es lo que reza la información? Pues ahora vamos a ir con los detalles, pero para que se hagan ustedes una pequeña idea, voy a ejemplificarlo de la siguiente forma. Mirad, si en 2020 o 2021 tú te comprabas esta videoconsola, la PlayStation, con lector de discos, y la Xbox Series X, te costaban entre las 2.000 euros aquí en territorio europeo, 500 cada una. Hoy, si la información que voy a trasladaros se concreta, pasarían a costar entre las 2.300 euros. Básicamente la diferencia entre su año de lanzamiento y el actual sería como si por medio hubieras perdido la primera Nintendo Switch, que vale 300 euros aproximadamente. O por ejemplo el precio original de la Series S. Podrías haberlas tenido perfectamente para compatibilizar y tener las tres videoconsolas. Pues tal y como se está poniendo el panorama, esa es la diferencia. Para que vean ustedes la bestialidad. Y bueno, ni os digo ya, para todos aquellos que pensabais compraros una PlayStation 5 Pro o la próxima PlayStation 6, de la cual por cierto también tenemos que hablar. Pero bueno, vamos con los datos. La información aportada que debería de confirmarse durante los próximos días, o mejor dicho, próximas horas, es la siguiente. La PlayStation 5 base con lector pasaría de costar 549 euros a 649. Son 100 euros más de subida. La versión sin lector se quedaría igual en territorio europeo. Luego, la PlayStation 5 Pro pasaría de un precio oficial establecido de 799 euros a 899 euros. Serían en este caso 100 euros más también. Y luego tendríamos el caso de la PlayStation Portal. Ese dispositivo pues tendría una subida, aunque sería menos notable o menos grande, aunque porcentualmente similar. Pasaría de 229 euros a 249. Estamos hablando de 30 euros más. De momento esto no se sabe si se va a extrapolar al mercado norteamericano. Por ejemplo, ya sabéis que los mercados funcionan de manera un tanto distinta, y al final pues algunos mercados acaban subsidiando a otros. Al fin y al cabo toda esta información es básicamente la que nos viene de retailers, de lo que nos viene dentro de los vendedores que tenemos aquí en Europa. Y a partir de ahí pues establecerían precios similares a los que tiene Xbox en su gama de consolas a día de hoy, que también subieron en meses anteriores. Y bueno, de momento, eso sí, no hay posibles subidas declaradas o rumoreadas para PlayStation Plus, para los servicios de suscripción, aunque ya hace meses que se viene dejando caer que van a acabar sucediendo en un momento dado. No se sabe para cuándo ni de qué precio, así que en eso no me voy a detener porque es que literalmente no hay rumores concretos y específicos. Esto pues viene básicamente, repito, de vendedores franceses que ya tienen el precio preparado para lanzarlo durante las próximas horas. Y en fin, como no podía ser de otra manera, por supuesto, cuando ayer comenté esto en redes sociales, y seguramente ahora que lo comento aquí, me vino y me vendrá el clásico ser de luz inteligente que me dice que no hay que hablar de rumores hasta que no sean oficiales. Bien, yo sé que hay gente que efectivamente no le gustan los rumores en su ámbito general, pero
A mí siempre me ha hecho mucha gracia que cuando comparto rumores acerca de una compañía que no les gusta, esos rumores sí les interesa. Fijaros como cuando yo hace 2 años y 2 meses en este canal comentaba que Xbox estaba dejando atrás las exclusividades. ¿Por qué? Pues porque las fuentes eran buenas, pero había gente que te decía que no había que creer esos rumores, que son todo mentiras, que son desinformaciones y todo ese tipo de cosas. Ya, curiosamente, cuando esas fuentes antes en el pasado sí te gustaba oírlas, ¿verdad? Ahora no te interesaba oírlas porque decían cosas que no te convenían demasiado, la verdad. Ahora esa gente precisamente son felices con estos rumores, y la gente que por aquel entonces era feliz con los rumores de que Xbox abandonaba las exclusividades, ahora dicen que no le gustan los rumores. Es que, de verdad, la esquizofrenia tiene tratamiento y a día de hoy es mucho más eficaz que en otra época. De verdad os lo digo, probadlo, lo necesitáis, o buscaros otro hobby que ya os va haciendo falta, porque madre mía. Aquí comentamos de todo tipo de informaciones, oficiales y rumores. A partir de ahí ya, que cada uno decida si creer o no en ellas. Yo aquí suelo dejar siempre mi opinión. A veces comento rumores que yo mismo digo en vídeo, pues en lo personal lo dudo, ¿vale? Eso es así. Es una información y si viene de una fuente medianamente reconocible, pues comentarla comento. Otra cosa es que me la crea. Y yo en este sentido, pues sí me creo que Sony haga esto. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que lo hace, y porque venimos de lo que digo siempre, de un informe financiero. ¿Y qué es lo que os he dicho yo de los informes financieros en los últimos tiempos? Cada vez que una de estas compañías os diga que todo les va muy bien y que están haciendo más números que nunca, podéis creéroslo, seguramente sí que les está yendo mejor que nunca. Pero ¿saben ustedes qué es lo que pasa? Que para que el siguiente informe sea positivo, necesitan rascar dinero de alguna parte. Es ahí donde vienen cancelaciones, subidas de precio y todo este tipo de movidas que estamos comentando. De hecho, PlayStation hace poco también hizo una modificación en la PlayStation 5. Recordad que la PlayStation 5 de base al principio tenía unos 820 GB aproximadamente útiles. Luego con la versión Slim eso mejoró y le metieron 1 TB completo de almacenamiento. Pero en los últimos meses volvieron a dar un paso atrás y el almacenamiento se ha reducido nuevamente a los 820, con lo cual pagamos más por menos capacidad. A lo que iba con el tema de los informes financieros. Hace cosa de 1 año dije en un vídeo que yo ya no hacía ese tipo de contenido, antes incluso le dedicaba vídeos completos a los informes financieros de Microsoft, a los informes financieros de PlayStation, y ahora pues a lo mejor le dejo un pequeño espacio en la entrada de un vídeo comentándolo en 1 o 2 minutos y ya está. Lo dejo como curiosidad informativa, pero es que en realidad yo ya vine a transmitir que a mí, como no me gustaba en el camino que estaban siguiendo estas empresas, ya a mí lo que me quieran decir a nivel financiero simplemente me sirve para deciros cuidado, estad alerta o tranquilidad, todo va bien. Y en general pues ya habéis visto, el último informe financiero de PlayStation fue hace un mes y medio, no fue hace tampoco demasiado. ¿Sabéis qué es lo que ha pasado desde entonces? Desde ese informe financiero récord. Pues desde ese informe financiero han cerrado 2 estudios. 2 estudios ricamente cerrados, uno de ellos bastante querido, que es Bluepoint, ¿vale? Y luego de eso, esta noticia. Subida de precio, ni más ni menos. Voy a repetirlo una vez más, por si a la gente no le ha quedado claro. Informe financiero positivo, y cuando te hablen de récords, es equivalente a malas noticias durante los siguientes meses. Es tal cual, desde hace más de 2 años lo vengo transmitiendo en el canal y parezco un loco predicando en el desierto. Pero en redes sociales, como algunos quieren que su empresa millonaria favorita siga siendo más millonaria, pues les da exactamente igual todo esto, y os lo transmitiré 1000 veces. Fijaros de hecho cómo en el último informe financiero de Xbox, que dieron a finales del año pasado, las cosas no estuvieron bien. Bajaron en suscripciones, bajaron en ventas de consolas, bajaron incluso muy por debajo de lo que ya tenían estimado que podían caer. ¿Y saben ustedes qué es lo que ha pasado? Nada. ¿Dónde están esos despidos del mes de enero?
No sé si ahora a finales de marzo habrá pues alguna oleada de despidos o este tipo de cosas. Ya sabéis que Microsoft a la hora de dar noticias es un poco especial. Hay una mala noticia de PlayStation y te dicen, oye, sujétame aquí el cubata, que vengo yo con otra. Son un poco así. Durante las próximas horas obviamente habrá que estar alerta. Pero la cuestión es esa, que un informe financiero negativo y resulta que ni hay cierre de estudios, ni hay cancelaciones, ni de momento hemos tenido los despidos habituales, porque todos los años Microsoft en enero hacía un recorte brutal, o si no lo derivaba al mes de febrero. Y no ha pasado nada. De momento no ha pasado nada en ese sentido. ¿Saben ustedes por qué? Porque el próximo informe financiero ya es más fácil que lo lleven en condiciones, ya es más sencillo que alcancen esas cifras sin tener que hacer recortes. Pero como vean que tienen que superar una cifra récord, ahí es cuando pasa la tijera y cuando te suben de precio absolutamente todo. Alguno de hecho especula que esta subida de precio tiene un nombre propio, GTA 6, que al fin y al cabo va a ser un videojuego vende consolas. Habrá mucha gente de PC que quiere comprarse una videoconsola para jugarlo y no tener que esperar un año o lo que corresponde en su plataforma, o en este caso incluso, por qué no decirlo, gente que está en la PlayStation 4 y todavía no ha dado el salto a la PlayStation 5. Y como se entiende que dentro de poco debería de haber anuncios importantes de GTA 6, las correspondientes reservas, los correspondientes packs del videojuego y la consola en conjunto, pues es ahí donde posiblemente también tenga algo que ver. Porque se supone que el comunicado oficial va a ser derivado del tema de la crisis de los componentes y todo ese tipo de cosas, que al fin y al cabo es lo mismo que Xbox aplicó hace un tiempo. Pero la verdad que yo en lo personal ya sabéis que es lo que pienso de esa clase de asuntos. Yo creo que esta gente tiene más cuento que calleja, pero bueno, sin más dilación quiero pasar al siguiente punto, que es la nueva generación. Ya que también, por supuesto, hay gente que me dice que, oye, ¿por qué nos vamos a quejar los que ya tenemos una videoconsola en casa si esto no nos afecta? Mirad, nos afectan dos puntos concretos, esto para tenerlo claro. Uno, si a esta consola le entra un resfriado, a esta que yo tengo aquí, comprarme otra PlayStation 5 me va a salir más cara que esta, de precio base, porque sé que alguno me vendrá y me dirá, oye, pero es que en la tienda de mi barrio está más barata que el precio oficial. Ya, lo que tú quieras, pero más barato que el precio oficial hoy es básicamente el precio oficial de ayer. Vale, que yo no sé si te has dado cuenta de la película, pero es que hoy un juego rebajado es más caro que un juego a precio de lanzamiento hace unos años, ¿vale? Que estás pagando lo que hace unos años intentabas evitar pagar. Pero bueno, no voy a entrar en ese asunto, aquí estamos hablando de precios oficiales, que a mí la gente que según la videoconsola se queja y se agarra al precio oficial, pero cuando le toca a su compañía favorita no, ya me aburre un poco. A ver, el segundo problema no solamente es ese, ya que estamos hablando de que esto va a fijar el precio de la próxima generación de consolas. Y yo temo por esa generación de consolas. Temo por lo poco que va a vender esa generación. ¿Por qué lo digo? Pues mirad, ¿cuánto costó la PlayStation 5 de lanzamiento? 500 euros. Es un precio que estaba por encima de la PlayStation 4 modelo Pro, que salió en aquella época, ¿vale? ¿Cuánto costó la Xbox Series X? La Xbox Series X costó 500 pavos. Es un precio similar al que tuvo la Xbox One X, el modelo Pro de Xbox, en la generación anterior. Es decir, los modelos Pro suelen marcar el precio de la generación siguiente. Y esto es una mera cuestión de lógica. ¿Cómo vas a sacar al mercado una videoconsola nueva, lo que es el modelo base, a un precio inferior al de la generación anterior? ¿Cómo va a ser eso? La única posibilidad es una Series S, lo mismo que hizo Xbox, que la Series S la tenía a un precio por debajo de la Xbox One X cuando tenía componentes y cosas que la mejoraban, pero claro, reduciendo otro mogollón de cosas. Esa es la única vía que le veo a la PlayStation 6. Esa es la única vía que le veo, que ese salto generacional traiga consigo una videoconsola más barata. Se supone que hay una portátil, pero yo hablo de otra consola de sobremesa como tal. Es la única posibilidad que veo, porque si no, prepararos para una PlayStation 6 a 900 pavos. Y ya veremos si viene con lector de disco o no. A lo mejor hay que pagarlo aparte, porque la PlayStation 5 Pro, el precio que os he dicho, es sin lector de disco. Ricamente eso se puede ir a un precio de 1000 pavos, ¿eh? Según a cómo lo quieran poner y según un poco la fisonomía que le busquen a la consola. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero
Repito, me preocupa mucho. En resumidas cuentas, si no hay una gama de precios más baja en cuanto a videoconsolas de próxima generación, si no hay esos modelos estilo Series S y si los precios se establecen cercanos a los que ofrece la PlayStation 5 Pro, estaríamos hablando de que comprar una PlayStation 6 o una Xbox Helix sería el equivalente, o puede que incluso más, a compraros hace unos años la PlayStation 5 y la Xbox Series X de lanzamiento. Sí, comprar una videoconsola al precio en el que hace unos años te salían 2 o 3 si lo preferís. Podríais haber comprado la PlayStation 5, la Xbox Series S y la Nintendo Switch, por ejemplo. Y esto pues es una deriva. Recordad, los precios están oscilando al alza, nunca están yendo a la baja, nunca están buscando alternativas más económicas. En realidad, los precios no paran de subir y el mercado a lo que invita es que esto va a seguir siendo una tendencia a lo largo de muchos años. Yo porque tengo un canal y al fin y al cabo si quiero traer contenido de consolas, videojuegos y todo eso necesito dar ese salto, pero en lo personal tengo muy pocas ganas o ninguna, Me interesa mucho lo que me puede ofrecer la Xbox Helix, que te traiga a las tiendas de Steam y todo eso, pues a mí la verdad que me viene muy bien, me ahorro montarme ese ordenador que siempre he estado pensando montarme solamente dedicado a videojuegos, porque ahí podría jugar a los títulos de Steam y también aprovecha su gama de precios. Pero claro, es que luego me pongo a pensar también en tener que comprar una PlayStation 6 y en los precios que me voy a dejar y dices, mira tío, yo ya... Porque luego encima tenemos la otra historia. La otra historia es que te saldrá una nueva videoconsola a un precio altísimo y te vas a encontrar la misma gama de videojuegos pero con mejoras. ¿Lo que ha pasado con la PlayStation 5? Pues con la PlayStation 6 también creo que va a suceder, que vamos a tener unos años de juegos intergeneracionales. Te saldrá algún directivo de estos y te dirán que ellos sí creen en las generaciones. Y luego pues te encontrarás que el nuevo juego de Santa Mónica te sale para la PlayStation 5 y también para la PlayStation 6. Eso sí, paga la mejora. Es que yo veo ese panorama y la verdad que estoy aterrado. Os lo digo en serio, estoy aterrado con ese panorama porque va a haber mucha gente que va a decir hasta aquí hemos llegado y se van a ir a los ordenadores, se van a ir a las tablets, se van a ir a cualquier parte, menos a las videoconsolas. Es un mercado que pueden herir de muerte en el largo plazo. No en el corto las consolas tienen muy buena salud, pero en el largo plazo, pues las consolas de alta gama... Yo qué sé, se va a quedar Nintendo mirando a los lados sola completamente, visto lo visto, pero bueno. Por supuesto, la gente que está viviendo en el mundo del PC verá este vídeo más o menos con esta postura. Estarán felices, pero tenemos que hablar de gráficas ustedes y yo, que tampoco os libréis aquí. Pero en la caja de comentarios podéis dejar vuestras valoraciones y si hubiera cambios, haré otro vídeo. Un saludo.